¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto, un placer, un privilegio compartir con cada uno de ustedes en esto que es un programa más de este esfuerzo comunicacional realizado producido desde Caracas, Venezuela, con el acompañamiento del gran compañero, pana, camarada y amigo Alejandro Díaz, con quien desde el 2019 realizamos este esfuerzo periodístico para llevar la verdad de lo que acontece en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y la verdad que se quiere tergiversar, se quiere ocultar, se quiere ocultar de lo que verdaderamente estamos viviendo. No dista mucho, no es muy diferente el gobierno de Luis Arce actual con el gobierno que enfrentamos, el régimen totalitario de la señora Jeanine Áñez, ¿no? Lamentablemente tenemos que decir eso. ¿Por qué los comparamos a ambos gobiernos? Cuando se hablaba del señor Luis Arce Catacora, pues se tenía mucha esperanza de que sea un compañero de formación socialista que tenga bien y sepa bien cuál es su lugar dentro de este gran proceso revolucionario histórico, ¿no? Y la verdad de los hechos es que el sujeto histórico conductor de esta revolución democrática y cultural es el sujeto histórico indígena originario y campesino. El resto, intelectuales, académicos, citadinos, socialistas, comunistas, trabajadores fabriles, obreros, petroleros, acompañamos, pero jamás pues hubiéramos tratado de disputar la dirigencia, la vanguardia del proceso que es eminentemente el hermano Evo Morales, ya que personifica este sujeto colectivo indígena originario y campesino, ¿no? Sin embargo, nos tenemos que remitir y remontar al sentido de clase del señor Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? ¿Quién? Dicho sea de paso, esta semana salió en una entrevista en el medio DTV, un medio que recibe 40 millones de bolivianos de publicidad estatal. No es poca cosa, ¿no? En un contexto de crisis económica regional y por supuesto a nivel de nuestro país. Entonces, tenemos que la entrevista al presidente se la hace desde un canal privado, desde un medio televisivo privado, y que el canal estatal Bolivia TV tiene que colgarse de la señal, es decir, pedir permiso, mendigar a un canal privado la transmisión de una entrevista del primer dignatario, ¿no? Ahí ya nos damos cuenta que este es un gobierno de un sentido estrictamente mercantil, de un sentido que privilegia al ámbito privado empresarial por sobre el público, ¿no? Y por sobre la información que debe ser de carácter pues público y transparente para todos los bolivianos, sin ningún tipo de negocios al respecto, ¿no? Entonces, encontramos a un señor, Luis Alberto Arce Catacora, cuyo sentido de clase se remonta a 1987. Empezó trabajando en el gobierno neoliberal de Víctor Paz. Posteriormente, el señor continuó como funcionario público en 1991 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, en 1993 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, en 1997 con el ex dictador Hugo Banzer en su periodo democrático, ¿no? Posteriormente con el señor Jorge Tuto Quiroga el año 2001. El 2002 siguió trabajando con Gonzalo Sánchez de Lozada en su segundo mandato. El 2003 con el señor Carlos Mesa. El 2005 con Rodríguez Belcé y el 2006 con Evo Morales. Entonces encontramos un personaje que se incrustó como garrapata al servicio público y no le importó la directriz ideológica, política o el proyecto programático ideológico que existiera
con uno u otro gobierno, sino se dedicó estrictamente a satisfacer sus apetitos personales y ahora, como lo hace, satisfacer los apetitos de su familia, ¿no? Enriquecer a su familia. Entonces tenemos y entendemos el sentido de un Luis Arce Catacora que todavía se da el lujo de decir en los medios televisivos que Evo Morales es de derecha, que Evo Morales es la nueva derecha. Nada más alejado de la verdad, ¿no? Nada más falaz ni mentiroso, ni descarado. Siendo que este señor ha trabajado con todos los gobiernos neoliberales del pasado y ahora se da el lujo de criticar a un Evo Morales por la dura crítica que se tiene, valga la redundancia, con relación a un proyecto que se ha totalmente degenerado, ¿no? Lo que era el movimiento al socialismo del 2005-2006 durante los periodos de mandato de Evo Morales no es lo que Luis Arce Catacora lo ha convertido, ¿no? Un aparato de prebenda, un aparato de corrupción, un aparato de miseria, un aparato y una sigla que se dé el lujo de atentar contra la vida de un exalto dignatario como es Evo Morales, que se dé el lujo de no investigar los narcovuelos que salen desde el aeropuerto internacional de Viru hacia las principales ciudades de Europa, un estado bajo una sigla del MAS que tampoco se dedica a investigar el ámbito de el interventor Colodro, cómo fue asesinado, cómo fue pues primero torturado y después botado de lo más alto del edificio embajador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Una investigación que hasta la fecha no se ha esclarecido, ¿no? Al igual que tampoco se esclarece ni existe culpables, ni un investigado, ni un procesado con relación a este intento de magnicidio y atentado contra la vida de un exalto dignatario como es Evo Morales Ayma, ¿no? En cualquier parte del mundo, sin ir lejos de Estados Unidos, los expresidentes tienen estatus presidencial, gozan de protección estatal, gozan de privilegios, inmunidades. No se trata a los expresidentes como pues cualquier persona de la calle, ¿no? Se tiene un sentido de protección a su integridad física y a su vida, cosa que en Bolivia al menos todo lo contrario, ¿no? Se trata de encarcelar y de proscribir a un ex alto dignatario como es Evo Morales Ayma y pues no solamente de atentar contra su vida, sino de atentar contra todos sus derechos económicos, sociales, culturales y de representación política. Así es como estamos en Bolivia, con un gobierno que cada vez más pues muestra su verdadera cara, revela su verdadero sentido, no se aleja en nada a los ideales y paradigmas de lo que ya creíamos superado en Bolivia, aquel viejo neoliberalismo. El nuevo neoliberalismo en Bolivia es Luis Arce y sus cipayos en las diferentes carteras de Estado. Desde la sede de gobierno para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenas tardes a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Les saluda Cintia Guidi desde este hermoso país que lamentablemente está atravesando durante tiempos difíciles en cuanto a la política, la situación social y económica. En esta ocasión, en esta semana, quiero hablarles al respecto de las demandas constantes que acosan al diputado Héctor Arce Rodríguez, que es diputado del uninominal del MAS y PCP, que es leal al compañero Evo Morales y en esa lealtad se ha mostrado como el diputado que ha realizado mayor cantidad de denuncias de corrupción del gobierno de Luis Arce. Él ha presentado denuncias incluso contra los propios hijos de Luis Arce en el caso de la propiedad Adán y Eva en El Torno, que tiene más de 2.000 hectáreas,
con un valor de más de 5 millones de dólares. El hijo de menos de 30 años de Luis Arce, el hijo del medio, ha presentado también las denuncias junto con Evo Morales del hijo mayor de Luis Arce al respecto de sus vínculos con YPFB y yacimientos de litio boliviano. Ha presentado la denuncia igual del crédito millonario que obtuvo la hija de Luis Arce, la hija menor de Luis Arce, de más de 60 millones de bolivianos, teniendo ella 20 años. Entonces, este diputado ha recibido a la fecha, enfrenta más de 60 procesos que le han iniciado diferentes personajes del gobierno, supuestamente por difamación, calumnia, por injuria. Lo procesan porque él denuncia con documentos los actos de corrupción, y en esta ocasión se suma personalmente el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a presentar una demanda contra el diputado Héctor Arce Rodríguez, ya que lo llamó corrupto en una reunión porque el diputado, o mejor dicho, el ministro de Economía, no ha rendido cuentas, no ha esclarecido la información sobre los sobreprecios y el despilfarro de más de 60 millones de bolivianos que se realizaron en compras que han sido mal hechas con sobreprecios y al final se han adquirido bienes que no sirven, que no están funcionando en el puerto Bush, en el departamento de Santa Cruz, de parte de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, que es una dependencia, es una empresa estatal dependiente del Ministerio de Economía. Por esto, el diputado le ha dicho que es corrupto al ministro de Economía y él ha respondido indicando de que le va a hacer una demanda al diputado por decirle corrupto. Esta situación se repite en todas las entidades del Estado. Lamentablemente, las personas que llegan a denunciar la corrupción son las que resultan perseguidas judicial y políticamente por el gobierno de los corruptos, que arremeten contra uno, iniciándole procesos judiciales por denunciar la corrupción. Es imposible en este momento señalar o decirles corruptos, maleantes, cualquier otro adjetivo ya es motivo para que el gobierno, miembros del gobierno que está sumido en la corrupción, inicien procesos contra las personas que los demandan. En este sentido, quiero comentarles justamente esto, que es parte de esta persecución política voraz que ejecuta el gobierno de Luis Arce. Las denuncias que se presentan en la Fiscalía, que la Fiscalía tiene más o menos 6 meses para realizar las investigaciones, no les toma más de 30 días a las fiscalías para rechazar esas denuncias. Es así que todas las denuncias que ha presentado a la fecha el diputado Héctor Arce ante la Fiscalía han sido rechazadas y observadas de una u otra manera para que los procesos se caigan. Es esto cuanto puedo informarles de la situación económica, social y política en Bolivia. Saludo a todos, un fuerte abrazo y ojalá que este año tenga la victoria nuevamente el pueblo en el país de Bolivia. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hermanas y hermanos del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Hace una semana proclamamos y pronunciamos a los 4 vientos la candidatura de nuestro hermano Evo Morales Ayma a las elecciones generales de 2025 con la sigla política Frente para la Victoria. Esto en el marco coyuntural de un ataque gubernamental, mediático, principalmente judicial, patrocinado por los autoprorrogados, en el cual vivimos en una dictadura judicial donde no hay respeto ni siquiera a la libertad de expresión, mucho menos a los derechos políticos. La anterior semana proclamamos a nuestro líder indiscutible a la candidatura oficial de los pueblos originarios, de los movimientos sociales, de los bolivianos patriotas que queremos la nueva reconducción del Estado plurinacional para recuperar la economía, para salvar la patria.
decía en un marco coyuntural en el cual, por órdenes del gobierno, que nos quitan la sigla política, que nos roban el MAS IPCP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Todo bajo el patrocinio del gobierno que instruyó a los autoprorroguistas, y en esto quiero ser enfático, a los tribunos del órgano judicial que ya no tienen competencias, que por orden y mandato de la Constitución ellos fenecieron su mandato el 31 de diciembre de 2023. Pero sin embargo, ahora que ya tenemos sigla oficial en este marco del acuerdo político del Frente para la Victoria para llevar como candidato a Evo Morales Ayma, nuevamente la arremetida del gobierno, ya que nos arrebataron la sigla del MAS IPCP, continúa ahora a esta sigla Frente para la Victoria, diciendo de que no están habilitados para participar de las elecciones generales. ¿Y eso qué quiere decir? Que Evo Morales sigue siendo el favorito en las encuestas, sigue siendo parte de la opinión política nacional acá en Bolivia. Y que por supuesto no hay inteligencia mínima en los derechosos del gobierno de Luis Arce, porque por más que sigan insistiendo en que Evo Morales no está habilitado, por más que sigan atacando a la sigla política con la cual Evo Morales se lanza su candidatura, no hacen otra cosa más que hacer crecer políticamente y electoralmente la candidatura de Evo Morales. Por eso es que decimos, nuestros mejores jefes de campaña son el gobierno de Luis Arce, por una parte; por otra parte, Marcelo Claure, que día tras día, semana tras semana, va atacando a Evo Morales. Y por tanto mantenemos el firme discurso de Evo presidente para el bicentenario de Bolivia, y también llamamos a la unidad y a la reflexión a todos los hermanos y hermanas que ahorita se encuentren dispersos sin un horizonte. La única posibilidad que tiene el movimiento indígena originario campesino de Bolivia de recuperar el poder político se llama Evo Morales Ayma. Un abrazo cordial para todas y todos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?